Dios te bendiga, hermano. Qué bueno poder volver a vernos una vez más, aunque sea de manera virtual, pero poder tener este tiempo para adorar, para exaltar y para glorificar el nombre de Dios. Así donde estás, en tu hogar, junto a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, tomate el tiempo para darle la gloria a Él, para rendirle culto y que Él sea muy glorificado. Que Dios en esta tarde sea muy exaltado.
decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar
Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Su voz,
y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Gracias, Señor, gracias. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido estar en tu presencia, en el cual tú nos has ministrado, en el cual tú nos has hablado, Señor. Te damos gracias, Padre. Y ponemos nuestro corazón, Señor, a recibir tu palabra, Padre, que sabemos que ha de bendecirnos, ha de corregirnos, ha de darnos, Señor, aquella agua de vida, aquella comida que necesitamos en este tiempo. Te damos gracias, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Qué lindo que es estar nuevamente unidos para alabar y glorificar el santo y divino nombre de nuestro Señor. Amén. También qué lindo es porque hoy vamos a recibir, como siempre, ¿no?, su palabra, la que nos aconseja, nos disciplina, nos advierte, nos alerta. Eso es lo que hace la palabra de Dios y mucho más, por supuesto. Nos sana, nos salva. Cuántas cosas que nos da el Señor. Amén. Quisiera dejarte ahora un pasaje que se encuentra en Romanos 3, 22 y dice así: Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Si tú pones tu fe en Jesús, Dios nos hace justos, algo que no merecemos, pero Jesucristo lo hizo por nosotros. Amén. Qué linda palabra. Y esto no queda así, escucha, hermano querido, porque el Salmo 37, 21 nos dice esto: el justo da generosamente. Amén. Palabra para nosotros, porque somos justos, justificados por la sangre de Jesucristo. Si tú eres justo, esto es para vos, es para mí. Da generosamente. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, vamos delante de tu presencia, Señor, para pedirte que bendigas estos diezmos y ofrendas, Señor, que entregamos, que damos para ti, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Queremos ser generosos para ti, Señor. Sabemos que si lo hacemos, tú, Señor, nos vas a bendecir grandemente. Y no lo hacemos por interés, sino porque creemos a tu palabra y porque te amamos. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Trae paz a sus hogares. En el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenas tardes. Siempre es bueno acudir a la palabra de Dios y tomar los ejemplos que uno encuentra en la palabra de Dios. Saben, todos vivimos tiempos, algunos muy semejantes, otros muy distintos. Por eso es interesante cuando la palabra de Dios nos enseña a gozarnos con el que se goza, o reír con el que ríe, y llorar con el que llora. Siempre es bueno poder ir viendo las distintas etapas que cada persona va viviendo y sumarnos a ellas para poder regocijarnos con ellas o para poder llorar, si eso hace falta, con el que está sufriendo, con el que está llorando, con el que no la está pasando bien. La palabra de Dios siempre es tan oportuna. No hay ningún detalle en la palabra de Dios que se nos escape a lo que nos toca vivir. Miren lo que dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Acompáñenme. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantares. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre los ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué definición perfecta de Dios a Israel. Qué definición perfecta de Dios para la iglesia, nosotros. La palabra de Dios siempre presente. La enseñarás a tus hijos, la escribirás en tu corazón, la tendrás en tu corazón, la repetirás. Eso es la palabra de Dios. Saben, muchas veces he notado que uno se va nutriendo, se va alimentando, va leyendo textos bíblicos que en ese momento no dicen nada o dicen poco. Uno podría leer tantos libros bíblicos. Uno podría leer algo en el libro de Jonás y que en ese momento no te dice nada. Sin embargo, días después lo que leíste sobre el libro de Jonás se te viene como una lanza sobre tu vida y recordás lo que habías leído en el libro de Jonás. Digo Jonás como podría haber dicho el libro de Daniel, o los Salmos, o Jeremías, o Ezequiel, o tantos otros libros, o Timoteo, o Apocalipsis. Pero la palabra de Dios viene y recuerda lo que a uno le tocó vivir. Algo muy parecido ocurrió cuando el Señor Jesús había sido crucificado y resucitó, y en el camino a Emaús se le apareció a aquellos dos amigos y dice que el Señor les abría las escrituras y el corazón de ellos ardía. Es que cuando la palabra de Dios es abierta, ya sea de esta manera o aún parafraseándola, comienza a arder en nuestros corazones. Ocurre en forma permanente, no falla. Lo bueno es poder tener esa palabra de Dios escrita y atada en nuestros corazones, en el poste de nuestra casa, a nuestros hijos. Porque esa palabra nunca vuelve vacía, como dice la palabra de Dios. A veces nuestra vida es como dos plantas. Yo les cuento lo que pasa en mi casa puntualmente. Tengo una manguera que llega hasta determinado lugar para poder regar las plantas. Y las plantas que son regadas tienen un crecimiento mayor que aquella planta que no es muy regada simplemente porque le falta agua, le falta los nutrientes, le falta lo importante, lo que le da vida, lo que le hace crecer. Es natural, pero también es una cuestión netamente espiritual. Tal vez estás regando tu vida con abundante palabra de Dios. Esa abundante palabra de Dios es la que te va a mantener en pie en el día oscuro, en el día de la prueba, en el día de la dificultad. Algunos en el día de la dificultad salen corriendo, otros en el día de la dificultad recurren a todos los tesoros que están en su propio corazón. Esos tesoros son los que vamos guardando, son los que en aquel día echamos mano de ellos y recordamos todo lo que han vivido nuestros consiervos. Saben que los profetas del Antiguo Testamento son nuestros consiervos. David fue un consiervo nuestro.
de aquel Antiguo Testamento. Moisés, Abraham, y la lista es interminable. Noé, un consiervo nuestro del Antiguo Testamento, que todo lo que él le tocó vivir a nosotros nos puede, nos debe servir para enfrentar lo que tenemos en este presente inmediato y en el futuro, que también llegará y que tendremos que echar mano de todo lo que hemos aprendido. Usted se dio cuenta que, por ejemplo, en el libro de Daniel, nada decía en otros textos sobre Daniel y sus 3 compañeros. Sin embargo, estos 3 jóvenes que eran personas inteligentes, preparadas, formadas, pero que sobre todo eran espirituales, en un día en su vida recibieron una formación espiritual. Y llegó un momento que ellos tuvieron que plasmar en un presente que nadie hubiese querido vivir, que fue en Babilonia, en la esclavitud. Tuvieron que plasmar ahí todo lo que ellos habían aprendido. Y, por ejemplo, no se contaminaron con la comida del rey. No comieron la comida del rey. Porque entendían que sus vidas no merecían esos placeres, que no querían saber nada con el rey de Babilonia, sino que ellos querían seguir teniendo esta dependencia de Dios. Bueno, esto ellos lo aprendieron estando en Israel, sus vidas formadas, sus vidas trabajadas, donde iban escribiendo todo lo que aprendían y lo guardaban en el corazón, en los postes de su casa. ¿Qué detalles de la palabra de Dios? ¿Qué decir de aquel Nuevo Testamento cuando Pablo y Silas estaban encerrados en una cárcel, en el fondo de la cárcel, por haber sido encarcelados injustamente? Sin embargo, en vez de llorar, ellos alababan y exaltaban el nombre de Dios. La cárcel tembló, las puertas se abrieron. El carcelero los quitó de la cárcel, el carcelero se convirtió, fue bautizada toda su familia. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían atadas en su corazón toda la palabra de Dios. Por eso el ejemplo que les daba de una planta que puede ser regada más y otra menos. ¿Cómo está siendo regada tu planta? Yo, si es que me acuerdo, les voy a mostrar algunas fotos de algunas plantas que son regadas y van a ver cómo están. Y les voy a mostrar otras que no son muy regadas, están chiquitas, pequeñas, un color casi de óxido, porque les falta agua. Y la otra que tiene fuerza, ímpetu, flor, fruto, porque es regada. Esto pasa a lo largo de los años. Por eso uno se da cuenta cuando alguien echa mano a lo que le ha tocado vivir, a lo que experimenta, a lo que vive, cuando guarda cada palabra. ¿Qué es lo que pasa cuando escuchas una prédica? ¿Guardo las prédicas o simplemente digo, qué linda palabra, qué bueno, qué bárbaro, di media vuelta y me fui? O la atesoro, o la guardo. ¿Qué es lo que pasa cuando leo la palabra de Dios? ¿Guardo esos textos? ¿Guardo esos ejemplos? ¿Los atesoro? Esto hace a la vida espiritual de las vidas, de las personas, de las familias, que van guardando esas palabras. Es así el caminar diario y cotidiano. Cuando uno ve la vida de David, que él aún siendo un joven, él era un joven y aún siendo joven, él tenía una relación tan abundante con Dios, tan preciosa. Era tan abundante, tan preciosa la relación que tenía, que siendo un adolescente, su tarea, y lo voy a llamar así, ministerial, comienza siendo un adolescente. ¿Pero por qué?
porque él conocía a Dios. Porque no menospreciaba las tareas que él tenía que hacer, sino todo lo contrario, las aprovechaba. Aquel servicio que tenía que brindar a sus padres o a sus hermanos, le sacaba el jugo de tal manera que ahí él se encontraba con el Señor. Y cuando llegó el día que tenía que combatir con aquel Goliat, con aquel guerrero tremendo, él le dijo a Saúl: yo cuidaba las ovejas de mi padre. Y cuando venía un oso o un león, yo las defendía. ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! Por eso creo que son tiempos para aprovechar la palabra de Dios, para sacar los nutrientes de la palabra de Dios, de esta palabra de Dios y aún de las prédicas. Por eso la responsabilidad inmensa que los predicadores tenemos cuando damos la palabra de Dios, para preparar, para formar a la gente para el día malo. Imagínense de qué les sirve que yo ahora le venga a hablar de lo que será el año que viene, de la prosperidad que habla, de que los campos van a ser prosperados. ¿De qué vale esto ahora? Cuando lo que necesitamos son los nutrientes que van más allá de una economía, más allá del dinero, más allá de tener algo material o no tenerlo. Acá lo importante y lo que está en juego es lo espiritual, que es lo que nos mantendrá en pie. El tiempo que nos toque estar en la cueva. Imagínense a Jonás, cuando Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez. ¿Usted cree que le importaba la economía a Jonás? Jonás estuvo 3 días, que tipifica esos 3 días, los días que Jesús estuvo muerto. ¿Usted no sabía que Jesús murió y resucitó al 3er día? Jonás estuvo 3 días allí y meditó en el vientre del gran pez. ¿Qué habrá pensado? Su resistencia, sin duda, a Dios, que él lo estaba llamando a predicar a Nínive y quería huir para otro lado. Y fue a dar la palabra de Dios. Esos 3 días les sirvió para recurrir a todo lo que estaba escrito en su corazón. Todo. Y lo plasmó. Porque llegó a Nínive, donde lo vomita el gran pez, y comienza a predicar el Evangelio. Si usted me dirá, mirá que Jonás no terminó muy bien porque terminó renegado con Dios, porque Dios había sido misericordioso y él sabía que Dios iba a ser misericordioso. Mire, mi querido hermano, lo que usted y yo tenemos que saber es que Dios es tremendamente misericordioso, pero si una vez utiliza la misericordia sobre una tarea que Él nos manda o Él ejecuta juicio sobre esa ciudad que nos manda a predicar el Evangelio, tenemos que saber que Él es Dios y que es soberano y que Él hace lo que quiere y cómo quiere y dónde quiere y que nosotros somos instrumentos en sus manos. Podemos ser un buen instrumento en sus manos o podemos ser una gran carga en las manos de Dios. Y lo importante es que podamos ser un instrumento en sus manos. Como un bisturí. Un bisturí es una herramienta del cirujano muy pequeña, pero con mucho filo. Que nosotros podamos ser ese bisturí en las manos de Dios. Pero que a la vez podamos acudir a toda esta palabra escrita en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder
ponerla en obra en nuestra vida y en la de otro hermano. ¿No vieron cuando en camino a Emmaus, como les decía al principio, cuando Jesús resucitado comienza a abrirle las Escrituras, el corazón de ellos ardía? Y lo dijeron, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos abría las Escrituras? Con esto que les quiero decir, que cuando yo comienzo a abrirle las Escrituras a otra persona, el corazón de esa persona puede y debe arder. Es decir, eso me transforma en un elemento útil en las manos de Dios. Una palabra que comienza a arder, que comienza a tomar forma. Es útil. Eso en función a otros. Pero esto también en función a mí mismo y a vos mismo. ¿Cuántas veces te habrás renegado con Dios, no? ¿Cuántas veces has dicho, Dios no me tiene en cuenta, Dios se olvidó de mí, ¿por qué a mí me sale todo mal? ¿Qué pasó que Dios se descuidó de mí? Y ahora, tantos años que viví de evangelio y ahora, ¿cómo puede ser que termine así? Y si mejor recurrís a los rincones de tu corazón, porque hay respuesta de Dios. Hay respuesta hasta que llega el día final en que partimos a la presencia del Señor. Y el día que llegue ese día, y valga la redundancia, que tenga que partir a la presencia del Señor, que sea en paz, sabiendo que ha llegado ese día. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús fue presentado en el templo? Y dice que allí había dos personajes. Uno era Simeón y otro era Ana, la profetisa. Dice que cuando Simeón vio que los padres de Jesús lo presentaban a Jesús en el templo, él fue revelado por el Espíritu Santo que Jesús era el Mesías. Y él lo toma en sus brazos y dice, parafraseando la Biblia, dice, has cumplido tu palabra, Señor. Puedes despedir a tu siervo en paz, porque él se da cuenta que tenía en sus manos al Mesías y el Espíritu Santo le había revelado que él lo vería al Mesías. Dice, despides, palabra menos, palabra más, despide a tu siervo en paz. Es esto lo que les estoy tratando de decir. ¿Qué le ocurrió a Simeón? Había llegado el momento que había visto al Mesías y él ya se podía despedir, porque Dios le había dicho, te vas a morir después que conozcas al Mesías. Esto mismo nos puede ocurrir a nosotros. Si yo tengo la palabra de Dios atada en mi corazón, voy a tener respuesta para todo. Mi vida va a ser como una planta crecida con fruto. No va a ser como una planta que recibe poca agua. Yo les mostraría las plantas de mi jardín. Algunas reciben agua y están fuertes. Otras no reciben agua y están débiles. Dependen de la naturaleza, de la lluvia, del rocío. Y cuando escasea la lluvia, como en estos tiempos, la planta no tiene nutriente. ¿Cómo está tu vida? Es esto. En todas las facetas de la vida, la palabra de Dios va a ser rica en mi vida. En lo espiritual, en lo económico,
en lo laboral, en lo familiar, en la fe, en todo, absolutamente en todo. Dios nos dio todos los consejos en la palabra de Dios. Cómo actuar en la enfermedad, cómo actuar en la salud, cómo actuar con los hijos, cómo actuar con los padres, qué relación tenemos que tener con Dios, cómo actuar con el prójimo, cómo actuar en lo económico. Nos habla de las ofrendas, nos habla de los diezmos. Es terrible, total, todo ejemplos totales. Nos habla cómo actuar en tiempos de pobreza, de escasez, de abundancia, de fruto. Nos dice qué puede ocurrir con los frutos del Espíritu. Nos dice cómo actuar en tiempos de pandemia. Nos dice cómo actuar en tiempos de paz. Nos dice cómo actuar con las autoridades políticas, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Nos dice qué piensa la Biblia sobre el aborto, sobre la vida. Es clara. Y así sucesivamente en todo. Yo sí creo que muchas veces nuestra vida, cuando nos toca vivir determinadas cosas, se nos pone como un velo frente a nuestros ojos y no alcanzamos a discernir entre nuestra mano izquierda y en la derecha. Pero ese velo es quitado por el Espíritu Santo y nos recuerda todo lo que fue escrito acá y que tiene relación con este libro, la palabra de Dios. Mi querido hermano, acudí a esos tesoros que están en tu corazón y que son permanentes. ¿Se acuerdan con aquella mujer que le fue a pedir un milagro a Dios y a Jesús? Y Jesús le dijo que él no tenía que llevar las perlas o las palabras preciosas a los extranjeros, sino que su mensaje iba dirigido a los judíos. Y aquella mujer le dijo: mirá, Señor, aún los perrillos comen de las mesas que caen, de las migajas que caen de la mesa de sus amos o de su amo. Y Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, sea hecho como tú lo deseas. Y fue sana. Qué bárbaro. Aún las migajas que caen de la mesa del Señor obran en nosotros. Y que nosotros no tenemos migajas, porque somos hijos de Dios. Hay banquete preparado para nosotros. Hay banquete preparado aún cuando ahora mismo estás enfermo o estás enferma, recibiendo un tratamiento difícil, duro. Hay banquete para vos. Hay banquete para vos que estás en la cama. Hay banquete para vos que estás sentado, sentada, que estás caminando, que estás trabajando. Hay banquete para vos que no tenés ningún problema. Y hay banquete para vos que estás enfermo. Estás en la cueva, hay abundante de palabra de Dios. Estás en un día gris, hay abundancia de Dios. Que Él te consuela. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios edifica, exhorta, consuela. Y en este día que estás viviendo tal vez difícil, no viene una exhortación, viene el consuelo de Dios, que cae como el rocío sobre tu vida y te da paz. Es eso la palabra de Dios. Es extremadamente maravillosa. ¿Cuánta paz habrá sentido Noé cuando estaba con su familia en el arca? Y el arca flotaba y no había ni señales de tierra y no sabía lo que estaba pasando, pero él confiaba en Dios. Y en un momento soltó aquella ave y aquella ave no volvió y se dio cuenta que las lluvias habían cesado
que las aguas habían descendido y comenzó una nueva etapa en la creación. Todo porque confió en Dios. Confía en el Señor. Aferrate al Señor. Que en todos estos meses que hemos vivido de pandemia y que no nos han permitido juntarnos y estar estrechamente juntos, que nos hemos alimentado de esta manera, que tu vida esté crecida, para que cuando nos reencontremos podamos disfrutar uno del otro de los frutos que tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón. Que Dios te bendiga, te ilumine, te inunde, te consuele, te edifique y te exhorte. Y que saques todos los tesoros de Dios que están acá en tu corazón y yo los tengo en el mío. Que Dios te bendiga. Hermano amado, hermana amada, te extraño y nos estaremos viendo pronto.